Amados y amadas del Señor, de verdad que estoy muy agradecido con Dios de la oportunidad de poderme una vez más dirigirme al mejor auditorio. Hoy tengo la bendición de poder continuar con el estudio sobre la persona más importante, sobre la persona del Espíritu Santo. Hoy, más que nunca, necesitamos hacernos amigos. Hoy más que nunca necesitamos conocerle. Hoy más que nunca necesitamos depender absolutamente del Espíritu Santo. Amada iglesia, yo le pido en esta noche, por favor, le suplico, ábrame su cámara, busque un bolígrafo, busque una libreta y por favor tenga la palabra al lado. Hoy quiero compartir una palabra maravillosa que solamente Él la pudo revelar. Hoy estoy muy contento porque he recibido buenas noticias. Y las buenas noticias vienen del cielo para usted. Las buenas noticias son las que vienen de Dios Padre a sus hijos. No importa lo que maquine el hombre, no importa lo que esté pensando en el hombre, lo importante es lo que Dios piensa para usted, mi amado hermano. Yo quiero que usted le ponga mucha atención al título que hoy el Espíritu Santo le dio a la enseñanza que voy a impartir. ¿Por qué Dios busca adoradores? Es una pregunta que yo le quiero hacer a usted. ¿Por qué Dios busca adoradores? La Biblia no dice que Dios buscó. La Biblia dice que Dios busca. Esto quiere decir que todavía hoy nos está buscando. La pregunta es si yo soy uno de esos. Si yo soy un adorador. Yo no le quiero hablar a usted, mi amado hermano, de cualquier cosa. Yo le quiero hablar de algo que va a cambiar su vida, que va a cambiar su perspectiva. Yo le voy a decir algo que va a cambiar su estilo de vida. Y por eso yo hoy quiero captar a través de la ayuda del Espíritu Santo toda su atención. Si yo le hiciera a usted una pregunta, ¿quiere ser usted poderoso y efectivo contra los ataques del enemigo? Usted me diría, claro. Si yo le dijera, usted sabe que usted puede tener un poderoso testimonio. Y usted me diría, pastor, lo anhelo. ¿Cómo se logra eso? Pues justamente en esta noche vamos a estar compartiendo eso. Usted me preguntará, pastor, ¿y dónde está ese secreto? ¿Cuál es la esencia de su llamado? ¿Sabe usted para qué Dios lo llamó? A estas alturas de su vida cristiana, ¿sabe usted con certeza para qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios busca adoradores? Yo le hice esa pregunta. Ahora, póngale mucha atención a esto, porque esto le va a ayudar mucho. ¿Le adoro para conocerle o le conozco y por eso le adoro? Repito esto. ¿Le adoro para conocerle o le conozco y por eso yo le adoro? ¿Sabes que esto que le estoy diciendo a usted, que me gustaría que usted lo anotara, sabe que tiene un respaldo bíblico?
La Biblia dice en Juan 4, verso 22. Juan 4, verso 22. La Biblia dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Será acaso que mucha gente que dice ser cristiana está adorando algo que no conoce? Y esto nos hace de verdad reflexionar para nosotros en nuestro interior. ¿Será acaso que yo estoy adorando algo que yo no sé? Porque Jesús le dijo la otra parte. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algunos que no están adorando correctamente y hay otros que sí están adorando lo que verdaderamente conocen. Esto me lleva a pensar un poquito y detenerme. Conocerle es adorarle. Usted me preguntará en esta noche, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu de Dios? Póngale mucha atención. Póngale mucha atención. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Isaías. Capítulo 43 del libro de Isaías, por favor. La Biblia dice, 43 versos 18. No os acordéis de las cosas pasadas. Hoy Dios te está diciendo, a través de tu Santo Espíritu, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Dios está a punto de hacer algo nuevo. Por eso yo le digo que yo vengo con una palabra del cielo. Yo hoy le traigo a usted esperanza. Yo hoy le traigo a usted una motivación de parte de Dios para que usted se levante con nuevas fuerzas y se proyecte, porque lo que viene, viene glorioso. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Versículo 21. Versículo 21. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Este pueblo que yo voy a hacer cosa nueva, he creado para mí, y ese pueblo se va a encargar de hacer algo. Dice específicamente qué es lo que va a hacer. Y dice, mis alabanzas publicará. Ahora, ¿usted cree que el que tuvo el poder para hacer todo lo anterior no tiene el poder para hacer algo nuevo? Le pregunto, el que tuvo el poder para hacer todo lo anterior, ¿no tiene acaso el poder para hacer algo nuevo? Dios le está diciendo a un pueblo apercibido, un pueblo entendido, un pueblo que se está manejando bajo la dirección estricta del ente mayor del Espíritu Santo. A través del Espíritu de Dios, hoy va a traer una revelación que va a marcar un antes y un después. Ahora, ¿por qué Dios a usted le llamó? ¿Cuál es el fin que Dios tiene para haberte llamado? Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, porque tiene que ver con Isaías 43. Me dice amén, me levanta la manita cuando llegó. Y dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9.
Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito primario, central, por el cual Dios te llamó? Dios te llamó para que tú y yo tengamos comunión con el Espíritu Santo. Y dice, fuimos llamados para tener comunión con su Hijo. El único que nos puede llevar a tener esa comunión con el Hijo es el que conoce al Hijo. El único que nos puede llevar a tener esa comunión con el Hijo es el que conoce al Hijo. Por favor, préstele mucha atención todo lo que el Espíritu de Dios le va a decir a usted hoy en esta noche. El pueblo que yo creé para mí, ese pueblo que yo creé para mí, ese pueblo publicará mis alabanzas. Ahora escúcheme esto, porque esto es muy importante. La razón primaria, tome nota de esto, la razón primaria por la que Dios nos ha llamado es para tener comunión con Él y no por lo que podamos hacer por Él. Yo vuelvo a repetir esto. La razón primaria por la que Dios nos ha llamado es para tener comunión con Él y no lo que podamos hacer para Él. Esto me hace a mí poder entender algo. Y escúchame esto. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, cuando Dios los formó, ahí no habían paganos, ahí no había evangelio, ahí no había nada. Dios los hizo para que tuvieran comunión con Él, para que lo conocieran a Él, para que se interrelacionaran con Él. Ahora, yo quiero que usted escriba esta frase. Yo quiero que usted la escriba, por favor. Tu servicio que le podamos hacer a Él tiene que salir de una comunión con Él. Tu servicio que le podamos hacer a Él tiene que salir de una comunión con Él. Nadie puede servir a Dios si no tiene comunión primero con Él. El único que nos puede llevar a tener comunión con Dios es el que conoce a Dios. El Espíritu de Dios necesita llevar a la iglesia a tener comunión con Él, porque la iglesia ha perdido la comunión con Él. La iglesia está haciendo las cosas para Él, pero no las cosas que Él quiere. Yo no puedo prestar un servicio a Él porque Él es el que me manda a mí. Yo no puedo tomar la batuta del servicio. Y esto es lo que hoy, en esta noche, yo quiero que usted le ponga atención. En el libro de Marcos, solamente para los que están tomando notas, en el capítulo 1, verso 35, la Biblia dice, levantándose muy de mañana,
y aún de noche. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando de Jesús. Jesús no se movía si no tenía una comunión con él. El que despierta la comunión para tener con papá es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no nos despierta para tener comunión con él, simplemente tenemos una vida religiosa que no va a ser efectiva en nada. La Biblia dice en Lucas 6, capítulo 6 de Lucas, versículos 12 y 13. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Verso 13. ¿Para qué pasó toda la noche orando? ¿Para qué pasó en comunión con el papá? El verso 13 nos dice ¿para qué? Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Le pregunto yo a usted, ¿quién cree usted que le dio la orden a Jesús de que escogiera a estos 12? ¿Usted cree que fue Jesús? Si usted me dice que fue Jesús, entonces la Biblia se contradice. Porque Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Esto qué quiere decir? Que él tenía que tener comunión para poder ser efectivo en la obra que se le había encomendado hacer. Los discípulos se le dieron el nombre a Jesús uno a uno para que los escogiera. Ahora escúcheme esto. ¿Será acaso que las muchas ocupaciones que hoy en día tenemos es la que nos hacen perder la comunión con Dios? Yo vuelvo a repetir esto. ¿Será acaso que las muchas distracciones que hoy en día tú y yo tenemos es la que nos ha perdido tener la comunión que debemos tener con Dios? Yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas. Voy a ponerle un ejemplo. Libro de Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Dice la palabra del Señor. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí, una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era una hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, por su lado, dice que estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. ¿Sabe qué es lo importante para Dios? No es lo que tú hagas para Él. Tú no sabes lo que Dios quiere que tú hagas hasta que Él se lo diga a usted. Y es ahí donde la obra del Espíritu de Dios opera. Ahora, yo quiero que usted me ponga atención en esto, porque yo le quiero aquí explicar, porque aquí estamos fallando. Mi amada iglesia, estamos fallando. Jesús llega a una casa
Y cuando llega una, inmediatamente se va a hacer las muchas ocupaciones, los distractores que nos hacen perder la comunión con Dios. Pero dice que otra, inmediatamente cuando él se sentó, ella se sentó y puso su atención de una forma que nadie ahí la iba a parar. Porque María sabía que la comunión hace la diferencia con la acción. Una acción efectiva es una comunión profunda con Dios. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no podremos ser efectivos al servicio de Dios. Ahora escúcheme esto. La palabra distracción significa desviar la atención del propósito principal. Yo quiero repetir eso. La palabra distracción, porque dice la Biblia que Marta se fue a hacer los quehaceres. Y esta palabra distracción significa que se desvía la atención del propósito principal. Dios a usted no lo llamó a hacer. Dios a usted lo mandó a tener comunión con Él. Pablo, curiosamente, Pablo nos da un buen consejo. Y yo quiero compartirlo en esta noche. Permítame decirle, y escúchame esto, porque esto es algo que nosotros muchas veces se nos olvida. Sutilmente, las cosas buenas son los que nos distraen para tener comunión con Dios. Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba haciendo cosas buenas. Pero justamente eso, hacer cosas buenas, le roban la comunión a usted que tiene que tener con Dios. Préstele mucha atención. Cojo esto del apóstol Pablo y quiero comunicárselo a usted. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, para los que están tomando notas, Pablo nos dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Porque lo único que le preocupa, dice el apóstol, es agradar a su capitán. Los distractores nos roban la atención de la parte primaria que Dios quiere que nosotros mantengamos. Ahora yo quiero que usted tome nota de esto. Tome nota de esto. Nada es lo suficientemente importante como para que tome preeminencia sobre nuestra relación con Él. Repito esto. Nada es lo suficientemente importante como para que tome preeminencia sobre nuestra relación con Él. Dios le da más valor a nuestra comunión con Él que cualquier otra cosa que podamos hacer para Él. Quizás usted me diga en esta noche, pastor, yo quiero que usted, por favor, deténgase ahí y me haga, por favor, un análisis de esto. ¿Por qué es tan importante la comunión? O más bien, ¿por qué es que Dios busca adoradores? ¿Por qué es que Dios no ha dejado de buscar adoradores?
Esta palabra buscar está en tiempo presente. Y es un tiempo presente continuo. Ahora, yo quiero que usted, por favor, piense en esto. Dios busca adoradores. Dios no busca obreros. Yo quiero que usted escriba eso. Dios busca adoradores, no obreros. ¿Por qué? En Mateo 9:38, escúchame esto lo que dice aquí. ¿Acaso no nos dijo Jesús que oráramos a Dios para que enviara? Yo quiero hacerle así una pregunta. ¿El obrero se envía o lo envían? ¿El obrero se envía o lo envían? Si un obrero va, no va representado por el Espíritu Santo. Pero si un obrero es enviado, va con el respaldo del Espíritu Santo. Y aquí es donde está el meollo de la enseñanza de esta noche. Aquí es donde la iglesia ha fallado, nosotros como iglesia. Nosotros estamos haciendo el reino y no dejamos que el Espíritu de Dios haga el reino a través nuestro. Y esta es aquí la importancia que yo quiero que usted escriba. Escriba esto que le voy a leer. Dios le dijo que oráramos para que Dios envíe obreros a la viña. Él no dijo que los obreros iban a ir. Dijo que Dios los iba a enviar. Nadie sabe hacer un mandado si no se le dice para dónde va. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y la iglesia se ha dado el atributo de coger el campo del Espíritu Santo para hacer la obra que no se le ha encomendado hacer. Es por ende que hoy la iglesia está como está y el mundo sufre las consecuencias de una iglesia inoperante. Usted me está poniendo atención. Levánteme su manita si usted me está poniendo atención. La iglesia no está haciendo la obra de Dios. Y las consecuencias las está pagando el mundo por cómo está. Escúchame esto. Si un obrero no tiene comunión con Dios, no tiene el calificativo de obrero. Escúchame esto. La efectividad de un obrero es cuando el Espíritu de Dios lleva al obrero para que tenga comunión. Es en la comunión que ahí se hace la agenda del obrero. En la comunión. Escúchame esto y tome nota de esto. La genuina comunión con Él es la esencia de la efectividad en el servicio que le podamos hacer a Él. ¿Me escuchó eso? Se lo vuelvo a repetir. La genuina comunión con Él es la esencia de la efectividad del servicio que podamos hacerle a Él. Y esto, mi amado hermano, me hace a mí entender algo. Por favor. Uno que dice ser obrero, si no es un adorador primero, no puede ser enviado
a la mies. Yo quiero que por favor medite por unos momentos si hasta aquí usted ha podido entender la obra del Espíritu Santo que tiene que tener en la iglesia. Yo quiero que usted por favor medite. ¿El Espíritu Santo te controla? ¿O será acaso que usted controla al Espíritu Santo? Repito, ¿tiene usted su propia agenda o es usted agendado para que sea efectivo? Jesús nunca hizo nada si no fue primero lleno del Espíritu Santo y después empezar a tener una comunión con Él para prestarse en el servicio con Él. Y nosotros no hemos podido entender. Ahora, usted me hará una pregunta. Pastor, ya entendí esto. ¿Por qué la iglesia no es efectiva? ¿Sabe por qué la iglesia no es efectiva? Y cuando hablo de la iglesia, si usted está haciendo lo que usted está haciendo correctamente, obvie esto. Pero si no estamos haciendo esto correctamente, por favor, préstele mucha atención. ¿Por qué el mundo está como está y la iglesia dejó de ser efectiva? ¿Es esta la iglesia que Dios quiere para estos últimos tiempos? ¿Una iglesia carente de milagros, prodigios y señales? ¿Una iglesia que simplemente hace la obra como le parezca, guiado por hombres, enviado por hombres y no por revelación, por la bendita comunión que tiene con el Señor, que le agende la agenda del día para que pueda hacer la bendita obra? Déjeme mostrarle algo. Pastor, ¿qué gano yo con todo esto? Escúchame lo que usted va a ganar. Vaya por favor al libro de Job, capítulo 36 del libro de Job, por favor. Versículos 27 y 28. Dígame amén cuando llegó. Hágame así. Versículos 27 y 28 del libro de Job 36. El Dios, Él es Dios, atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién cae esa abundancia? Sobre los hombres. Levánteme la manita. Sobre usted es que cae la abundancia. Escúchame esto. Escúchame esto. Yo quiero que usted vaya al libro de Zacarías para que usted pueda entender este versículo. Libro de Zacarías, capítulo 14. Mire dónde está la clave para que usted sea bendecido. La adoración abre los cielos. La comunión con Dios en adoración abre los cielos. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede dar. Escúchame esto. La Biblia dice en Zacarías 14. Zacarías 14, versos 16 y 17.
Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que van a ir a hacer a Israel? Adorar al Rey. Eso es lo que Dios les está diciendo. Tienen que ir a adorar al Rey. Escúchame. Versículo 17. Póngale mucha atención. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no que no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué es lo que determina la bendición tuya y mía? La bendición suya y mía la va a determinar mi comunión con Él en adoración. La adoración que habla aquí no es una adoración de cantar, es una comunión de adoración para Él, en estricta comunión para Él. Y esto es lo que me lleva a mí a poder entender. Escúchame esto. Si no se adora, mi amado hermano, si no se tiene comunión con Dios, se nos van a cerrar las llaves de los cielos. La bendición suya y mía la determina la comunión. Y para eso vino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere llevar al pueblo a tener comunión con Dios, cosa que ha perdido. Yo quiero concluir con esto, para que usted opine. Yo quiero concluir con esto. Yo quiero que usted por favor, me acompañe en Primera de Pedro. Ahora usted va a ver qué es lo que sale de la comunión cuando usted es un obrero aprobado por Dios. Cuando verdaderamente usted es agendado por Dios. Cuando su vida la rige el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted primero se internó con Dios en comunión y esperó que le agendaran la agenda del día para que usted fuera a operar en el poder del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Hágame así cuando llegó. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice la palabra del Señor. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu de Dios. Ningún profeta de Dios, ningún obrero de Dios, ningún hijo o hija de Dios tiene el derecho de hablar de Dios si no es Dios quien se lo da. Escúchame lo que le estoy diciendo. Todos ellos hablaron de parte de Dios porque se les dio la oportunidad de hablar, pero bajo la guianza estricta del Espíritu Santo. Si esto a usted le llegó, por favor acompáñeme a Segunda de Samuel, porque aquí es donde está esta verdad. Segunda de Samuel, capítulo 12, por favor. Dígame amén cuando llegó, hágame así. Segunda de Samuel, capítulo 12.
Voy a leer 3 versículos. El versículo 1, el versículo 7 y el versículo 9. Amén. Dice el versículo 1. Entonces Dios envió al profeta Natán. Ningún profeta puede ir porque quiere ir. El verdadero profeta de Dios, el verdadero obrero de Dios, puede ir cuando es agendado por Dios y guiado por el Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir el versículo 1. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David un mensaje. Este es el mensaje. ¿Cómo iba a saber Natán lo que le tenía que decir a David si no era porque tenía comunión este profeta con Dios? Si usted y yo queremos ser efectivos, tenemos que dejarnos que el Espíritu de Dios nos lleve a las primicias de nuestro evangelio. Tenemos que volver a la comunión con Dios si queremos cambiar lo que nos queda de tiempo para este mundo. Versículo 7. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. ¿Cómo este profeta iba a saber lo que le iba a decir a David? Versículo 9. Versículo 9. ¿Por qué te turbaste? ¿Por qué te burlaste de mí? Que soy tu Dios. ¿Por qué hiciste lo que yo prohibí? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías. Lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Wow. Yo digo, wow. Le pregunto yo a usted, ¿acaso David hubiera podido escribir el Salmo 51 si Dios no envía a un verdadero obrero de él, ungido por el Espíritu Santo y bajo la agenda del cielo para ser confrontado como lo está confrontando aquí? Mi amado hermano, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios que son verdaderos hombres y mujeres de Dios que están en pecado porque no existe una iglesia que tenga comunión con él para parar este pecado de estos hombres y de mujeres? David necesitó un Natán. ¿Seré acaso que yo necesito uno o tú necesitas uno? Pero los Natanes, mi amado hermano, salen de la presencia, de la comunión con Dios. El verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre efectivo que Dios quiere para los últimos tiempos, tiene que volver a la senda antigua. Tiene que volver a la comunión con él. Tiene que volver al primer amor con él. Y eso solo el Espíritu de Dios lo puede llevar para que usted sea efectivo en la obra de Dios. Yo quiero que por favor medites. Esta es la iglesia que Dios ocupa para los últimos tiempos. Estos son los adoradores que Dios busca.
Yo no estoy hablando de los que cantan. Yo estoy hablando de los que Dios quiere usar en los últimos tiempos para hacer su obra. Dios está más interesado en que usted tenga comunión con Él que no lo que podamos hacer para Él. La comunión es lo que revela el servicio tuyo y mío para Él. Yo quiero que por favor meditemos en esta noche. El Espíritu de Dios vino para hacer la obra. Y Él quiere hacerla. La pregunta es si usted y yo le estamos permitiendo a Él que la haga. ¿Cuántos David necesitan ser visitados? Pero más bien, ¿cuántos Natán están preparados para ir agendados por Dios para ir donde esos David? No se asuste. No se asuste si el día de mañana te llegan a visitar para confrontarte. No te asustes. Porque la comunión saca a la luz las tinieblas. La comunión con Dios saca a la luz las tinieblas. La iglesia de los últimos días tiene que tener comunión con Dios. Carito, ¿cuánto tiempo me queda? Dígame usted, pastor, ¿cuánto más necesitamos? ¿Cuánto tiempo llevo, más bien? Eso sí, no sé. Bueno, y normalmente casi siempre tenemos como 8:20, como unos 15 minutos, 20 minutos. Llevamos como 45 minutos. Sí. Más o menos. Sí. Me gustaría, Carito, Uh-huh. si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, me gustaría oírla. Me gustaría darle la oportunidad al pueblo, si pudo captar el mensaje. Mi preocupación como pastor, amada iglesia, es si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Si alguno tiene una pregunta, por favor, me gustaría escucharla. Bendiciones. Más que una pregunta, es una afirmación lo que don José está hablando hoy. Yo siempre he dicho con mi familia y se lo he comentado a mis pastores, siento que cuando habla cosas siempre llegan al corazón, siempre sé que él se mete con Dios y no voy a decir por qué, siento que es una afirmación, nada más quiero decirle que Dios habló hoy, es una palabra que hace días se ha venido mezclando aquí en mi casa, hemos estado hablando sobre eso, y siento que Dios hoy habló, yo sé que hace más de un año
Dios nos había regalado que de este pueblo de Fuente de Bendición, Él va a sacar su remanente, y así lo he creído desde ese día que escuché esa palabra, y creo que Él nos está diciendo, es hora de que realmente piense quiénes son ustedes en el pueblo de Dios. Si son unos simples oyentes que están ahí nada más por pasar su tiempo, o realmente quieren darse por completo al Señor y a la obra de que Dios tiene para nosotros. Y creo que aquí la palabra nos está exhortando a ser esas personas que pongamos nuestra mente muy claro, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. No sé, tengo tantas cosas en este momento en mi cabeza, pero lo que quiero decirles es que es hora, Dios nos está pidiendo que es hora que lo busquemos y que realmente veamos si es lo que queremos de nuestra vida, porque el buscar a Dios significa mucho compromiso. No es un domingo, un miércoles, es un compromiso con Dios, no es un compromiso con la congregación Fuente de Bendición, es un compromiso con Él. Es lo que nos está pidiendo hoy por medio de esta palabra, un compromiso con Él para servirle como Él quiere, no como nosotros queremos. Eso es de mi parte y bendiciones. Gracias, Betico. ¿Sabes? Desde que yo me convertí al Señor y le abro mi corazón, desde que yo le abrí mi corazón al Señor, yo siempre quise darle la interpretación correcta al llamado que Dios me había hecho. Si yo le hiciera a usted una pregunta en esta noche, ¿cuántos de ustedes no quieren servir a Dios? Y ustedes me dirían, sí, sí. Pero ¿qué pasaría si yo les cambio la pregunta y les diría, ¿y a cuánto Dios quiere usar para el servicio de Él? Porque nuestro pensamiento siempre ha sido hacer. Dios necesita que usted se haga para que usted pueda hacer. Si tu ser no está formado, tu hacer no es útil. Nosotros hemos sido irresponsables, irreverentes e irrespetuosos con el que sabe hacer la obra de Dios. Todos hemos corrido a hacer lo que queremos para Dios, pero pocos hemos sido pacientes para hacer la voluntad de Dios. La iglesia que no tiene comunión con Dios no podrá tener una relación con el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. El único que sabe la voluntad de Dios es el Espíritu Santo de Dios. La voluntad no es que nosotros hagamos reino. La voluntad es que Él muestre su reino a través de los utensilios como usted y como yo. Ningún obrero se da el atributo de hacer su mandado. El verdadero obrero sometido es el que espera la agenda para ir a hacer el mandado. Le pregunto, por eso decidí parar aquí, para que usted haga una pregunta.
¿Estás haciendo la obra de Dios o quiere que Dios haga la obra a través de usted? Carlitos. Pastor, ahora que usted está hablando de ese tema, que por supuesto que es importantísimo, entonces yo decía con Carlos, ¿usted nos podría dar cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para tener una comunión con Dios? O sea, porque tal vez algunos medios lo entiendan, pero tal vez la gente no sabe exactamente qué hacer. O sea, ¿qué hacemos para tener comunión con Dios? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Gracias. Gracias, Lore. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que yo debo hacer para lograr el derecho para que Dios me use para su honra y para su gloria? Les decía el miércoles pasado que el único que le puede dar la honra al Señor es el que se la quiere dar, y Él es el Espíritu Santo. Lo primero que hizo Jesús, partiendo de la pregunta que me hizo Loreta, lo primero que hizo Jesús fue ser bautizado. Y en ese bautismo dice que descendió la persona del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no nos aseguramos si fuimos llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces no puede tener el control de nosotros. Pero si el Espíritu Santo nos llena a nosotros, Él tomará el control de nuestra vida y llevará a cabo lo que escucha del Padre y nos lo hará saber. El siguiente paso que Jesús hizo fue asegurarse la llenura del Espíritu Santo. El ser bautizado es ser tomado por el Espíritu Santo, pero el ser lleno del poder del Espíritu Santo es la efectividad en el servicio a la obra de Dios. Cuando nosotros nos aseguramos que el Espíritu de Dios tiene todo nuestro ser, entenderemos que yo no estoy haciendo reino. Simplemente soy un utensilio que Dios está usando para la gloria de su nombre. Lo tercero que Jesús nos enseña fue lo que vimos anteriormente en Marcos. Cuando leímos que Jesús se fue a orar, dice que no había amanecido todavía era oscuro. Jesús tenía una comunión a través de la oración que hasta que Dios no le hablara, Él no dejaba de orar. Nuestro nivel de oración lo va a determinar el Espíritu de Dios. Nosotros no sabemos orar. Dice que el Espíritu de Dios nos enseña a orar. Si nosotros tenemos una comunión a través de la oración, seremos efectivos para el servicio a Dios. ¿Cómo anda nuestro nivel de oración? No es lo que yo le quiera decir a Dios, sino lo más bien lo que Dios quiere decirme a mí. El que está más interesado, escúcheme, en hablar, no debo de ser yo, es Él. Porque Él sabe lo que yo necesito, lo que tengo que cambiar. Nosotros somos muchas veces, Loreta y Carlito, muchas veces somos irresponsables en cuanto a la oración, porque no lo dejamos hablar a Él. Llevamos nuestra asignación y nuestra agenda de oración y no dejamos que Él sea el que tome la decisión de nuestra oración. Y eso lo dije en Lucas 6,
Cuando Jesús dice que se fue a orar y amaneció orando, y fue cuando recibió los nombres de las personas que le iban a ayudar para el apostolado. Jesús no podía escoger a cualquiera, pero si guiado por el Espíritu de Dios, él iba a saber cuál iba a ser la determinación que los apóstoles iban a dar en la encomienda que Dios mismo les iba a dar. No sé si eso le contesta algo, mi amada Loreta. Sí, gracias, pastor. Ahí también tenemos que agregar que nosotros no somos muy consistentes con las cosas que empezamos. Entonces todo lo dejamos a medio palo. Un día oramos, al día siguiente no oramos. Un día leemos la Biblia, el otro día no. Entonces es otra enseñanza de cómo tratamos nosotros esas partes, digamos, que nos están estorbando para llegar a tener más comunión. Porque yo sé que nosotros ya recibimos al Señor y de todo, pero muchos de nosotros, o algunos, ¿verdad?, no han vivido el proceso para ir sanando cosas y ir cambiando las áreas que debemos de ir cambiando y llegar a la estatura que Él quiere que lleguemos. Gracias, pastor. Para servirle, Loreta. Pastor, tenemos Alex y Marta tienen la mano levantada. Martita y Alex. Buenas noches. Buenas, Alex. Pastor, por experiencia, una mujer de Dios me dijo que yo manifestaba rasgos en un ministerio X y que muchas veces uno puede manifestar los carismas o el don de Dios para ese ministerio específico. Pero yo puedo estar, con respecto a lo que usted acaba de exponer, yo puedo estar muy alejado de la voluntad de Dios, aunque yo más o menos sospeche del ministerio y el don que se manifiesta en uno, pero quiere decir que uno muchas veces puede estar aún, entre comillas, sirviendo a Dios, pero muy alejado de la voluntad de Dios con respecto a la vida. ¿Me captó la...? Mire, mi amado Alex. Nosotros hablamos de los profetas. Y nosotros somos muy dados a profetizar. En los dos pasajes que los llevé de Segunda de Pedro, capítulo 1, dice que ningún profeta habla por voluntad humana. Ningún siervo de Dios tiene el derecho de hablar hasta que se le dé el derecho de hable. Jesús nunca habló a menos de que su padre le dijera lo que debía de decir. Independientemente del llamado que usted siente en su espíritu, usted tiene que ser agendado por el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere ser efectivo, llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro, llámese apóstol, llámese como se llame. El único que tiene el derecho de hablar es cuando nosotros somos controlados por el Espíritu de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan esto. El reino de los cielos no es humano. El reino de los cielos es espiritual y necesita un ente espiritual, usted y yo, si queremos hacer la voluntad de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios conoce el reino de Dios y la voluntad de Dios y por consiguiente tendrá la efectividad aquí en esta tierra.
Natán no habló porque quiso. Natán era un profeta en el anonimato. Y cuando Dios lo ocupó, lo sacó del anonimato, de la comunión con él, para el servicio a él. Dios necesitaba ordenar la vida del rey. Nosotros necesitamos ordenar la vida de muchos, o que muchos nos ordenen nuestra vida. Pero si no tenemos comunión con él, no sabemos quién necesita. Hay muchos siervos de Dios que se han perdido. Yo conozco pastores que cayeron en pecado y hoy en día están en pecado. La pregunta que quizás usted me haría, ¿eran pastores o no eran pastores? David fue ungido por el Espíritu Santo, lleno por el Espíritu Santo, y pecó. Pero gracias a un Natán, enviado por la presencia de Dios, salvó y rescató la vida del rey de Israel, el cantor de Israel. Dios está más interesado en que usted tenga comunión con él antes de que usted haga algo para él. Es el ser. El ser, el ser. Yo quiero que Fuente de Bendición no haga más reino. Yo quiero que Fuente de Bendición y los miembros de Fuente de Bendición, todos unidos, de la mano con el Espíritu Santo de Dios, hagamos la voluntad de Dios para que Dios reciba la honra y la gloria. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Rafita Lara. Rafita Lara, abra el micrófono. Rafita, no se le escucha. Ahora sí, creo que sí. Abra el micrófono, Rafita. Rafita, abre el micrófono. Ok, voy a intentar. Ok. Y voy a ver si le sale un mensaje para activar el micrófono. ¿No pudo, Rafita? Me escucho. Me escucho. Bueno, yo con usted el domingo comentaba sobre la relación que quiero tener con el Espíritu Santo. Nunca había tenido ese interés, porque cuando uno no conoce a una persona, le da lo mismo conocerla o no conocerla, pero de un tiempo para acá yo he tenido esa inquietud de conocer al Espíritu Santo. Y el estudio de hoy, hoy en la madrugada oraba y le pedía a Dios, le hablaba sobre la iniquidad que tiene uno, que le revelara la iniquidad. En el estudio de hoy, Dios me contestó a través de usted.
También, para Loreta, una de las cosas que más le impide a uno avanzar en el conocimiento de la voluntad de Dios es nuestro pasado. Dice la palabra Isaías, creo que era 18, 43, 18, que no recordemos nuestro pasado. Nuestro pasado es una ancla que nos impide avanzar. Ese es lo que nos detiene. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que haga cosas nuevas para nosotros. Porque el pasado para nosotros no funcionó. Entonces no podemos vivir anclados en ese pasado. Tenemos que permitirle a Dios que nos haga un camino nuevo, una visión nueva de lo que Él quiere para nosotros, para poder avanzar y no vivir anclados en el pasado. No sé si me voy a entender. Correcto, Rafita. Yo quiero ponerles un ejemplo aquí que toqué en esta noche, y es el ejemplo de dos mujeres. Porque una se inclinó a escuchar al Señor y otra se inclinó a servir al Señor. La pregunta es que acaso Marta es menos espiritual que María? ¿O es acaso Marta más espiritual que María? Permítame decirle que la respuesta a esto la da el mismo Jesús. Jesús, cuando le responde a Marta, le responde de la siguiente manera. Oigan lo que le responde. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. Y María lo ha elegido. Y nadie se lo va a quitar. Mi hermano, lo que usted y yo podamos hacer para Dios, eso puede quedar borrado. Pero cuando el Espíritu de Dios te manda a hacer algo para Él, eso queda impregnado. Eso quedará impreso para siempre. Eso es inamovible. Eso es irrefutable. María y Marta, cuando Dios me hablaba de este pasaje en base a la persona del Espíritu de Dios, me hace a mí entender que no es las buenas acciones que muchas veces nuestra buena intención nos hace hacer para la obra de Dios. Las buenas intenciones aquí no caben. Jesús nunca hizo las cosas por buenas intenciones. Jesús hizo la voluntad de Dios porque ese era el mandato que él tenía. Si nosotros no le damos el lugar al Espíritu de Dios, no podemos agradar a Dios. Yo quiero que usted ahí donde usted esté, por favor, incline tu cabecita, por favor. Vamos a aprender mucho del Espíritu de Dios. Él quiere que usted lo conozca, que yo lo conozca. Él quiere que usted le dé el lugar que él se merece. Y cuando él, óigame lo que le estoy diciendo, cuando él ocupe todo su ser, usted entenderá que usted no ocupa nada, absolutamente nada de este mundo. Porque usted estará más cerca del reino que lo que usted dice pertenecer a la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar las gracias por la vida de mi hermano y mi hermana. Hoy hemos entendido, Señor, que nuestra prioridad primaria en nuestro llamado fue la comunión contigo. Por favor, en esta noche,
Espíritu de Dios, haznos volver a nuestro lugar de origen. Haznos volver, Señor, a la intimidad con nuestro Padre Celestial. Haznos, Señor, entender que nuestra prioridad es conocer el palpitar de su corazón, para que cuando tengamos que hacer algún mandado para Él, seamos efectivos para honrarlo a Él. Espíritu de Dios, inclina nuestro corazón hacia ti y no las fuerzas que podamos poner al servicio de ti. Por favor, en el nombre de Jesús, mi prioridad es inclinar mi corazón, no poner en acción mis pies, Señor. Ayúdame a entender que es mi corazón el que debe gobernar mis pies. Si yo quiero, Señor, darle la honra y la gloria a Él. Ayúdanos, Espíritu de Dios, ahora más que nunca, ayúdanos en estos últimos tiempos. Señor, donde ahora más que nunca el Espíritu de Dios tiene que tomar el protagonismo de la verdadera iglesia. Una iglesia pura, limpia y sin mancha. Espíritu de Dios, te pongo este remanente delante de ti. Ayúdanos a hacer tu santa y perfecta voluntad, ya no la nuestra. Renuncio a mi protagonismo y le doy el control de mi voluntad a Él. En el poderoso nombre de Jesucristo, te lo pido. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahí donde estás, te bendiga, te visite y te llene. En el nombre de Jesús, que así sea.